Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad daremos continuidad a los temas iniciados la semana anterior, donde estuvimos conociendo la parte introductoria, la parte como de noción general de lo que era el apartado de anualidades. Vimos un poco el apartado de la teoría, las distintas variables que la conforman y sobre todo aquellos elementos de clasificación, cómo podíamos clasificarlas y determinamos de qué tipo de anualidades estaríamos trabajando a lo largo de que es el desarrollo de las clases de este cómputo. En ese sentido, la jornada de ahora emprende la tarea de poder calcular ya formalmente cada una de las variables involucradas, iniciando con el apartado del monto, continuando después con el valor actual. Después finalizaríamos con el apartado de la renta o anualidad, indicando que los temas a revisar en esta jornada comprenden 3 apartados puntuales: cálculo de monto, cálculo de valor actual y cálculo de la renta. En ese sentido iniciamos manejando el apartado del cálculo del monto, considerando que el monto de una anualidad vencida es el valor que se genera en términos de toda la acumulación de los pagos periódicos que se reciben más el interés acumulado. Entonces, es de recordar lo que habíamos dicho, que vamos a trabajar con anualidades vencidas, y una anualidad vencida es cuando el pago se realiza al final del intervalo de pago. Cuando son anualidades anticipadas ocurren al principio, y eso amerita un tratamiento especial para su cálculo. Sin embargo, al estar como en las primeras etapas, los primeros acercamientos de lo que es la teoría del cálculo de anualidades, nos vamos a enfocar en aquellas que son como las más comunes. En este caso son las anualidades vencidas. Por lo tanto, recordando un poco la fórmula para su cálculo, es el siguiente. M, que es el monto, va a ser igual a la renta o pago periódico, factor de 1 más I, que es la tasa de interés, elevado a la N, que es el periodo, menos 1, y todo eso sobre la tasa de interés. La fórmula da la facilidad de que desde la perspectiva de contar con los datos únicamente tenemos que introducirlos y empezar a resolver. Desde esa perspectiva, la realidad de las dificultades o lo que realmente amerita cierta atención a la hora de trabajar con las anualidades es identificar las distintas variables que están involucradas. Hay ejercicios que están comprendidos en un párrafo de 2 renglones y hay otros que pueden tener página y media de planteamiento. Sin embargo, la pauta la da el hecho de saber identificar aquellas variables que son requeridas para encontrar, en este caso, el monto. Entonces, vamos al primer ejemplo. ¿Cuánto se acumula en una cuenta de ahorros si se deposita $100 mensuales durante un año? Si rinde con una tasa del 3.5% anual convertible mensualmente. En este caso, igual, lo que siempre se recomienda, partimos del retomar los datos y después utilizar la fórmula. Los datos del problema es que la renta o pagos periódicos serían 100, que en este caso serían los depósitos mensuales que estarían haciendo. La tasa de interés, 3.5, como dice, convertible mensualmente, la debemos dividir entre 12 para encontrar la tasa que corresponde. Y el número de periodos, en este caso los depósitos mensuales, como dicen durante un año, son 12. Entonces, recalco, desde la perspectiva de la redacción, ustedes tienen que saber identificar las variables, porque en ningún momento le dice que son 12 periodos que van a tomar en cuenta, o son 12 depósitos los que va a hacer, sino que les dice depósitos mensuales durante un año, punto. Ahí usted deduce de que son 12 depósitos los que se van a hacer, ¿verdad? Entonces, sustituyendo R, que es la renta o depósito mensual, 100, factor de 1 más la tasa de interés, según lo que tenemos aquí para convertirla mensualmente, elevado al periodo. Eso menos 1, y todo eso lo dividimos entre la tasa de interés. Resolviendo la expresión, obtenemos 1219.44. Es decir, que durante un año, depósitos de $100 mensuales en una cuenta de ahorro que rinde el 3.5 anual mensualmente, convertirle mensualmente, nos acarrearía $1,219.44, ¿verdad? Estamos hablando de que serían los 1.200, ¿verdad? Que serían 12 cuotas de 100 más 19.44 de interés. Entonces, si se percatan, la sencillez es identificar nada más esto y de ahí empezar a trasladarlo a la forma. Vamos con un ejemplo un poquito más elaborado. Este se toma desde el texto guía que tenemos, que es el de Díaz Mata, ¿verdad? El doctor González deposita $100 al mes de haber nacido su hijo. Continúa haciendo depósitos mensuales por esa cantidad hasta que el hijo cumple 18 años, para, en ese día, entregarle lo acumulado como herencia.
Si durante los primeros 6 años de vida del hijo la cuenta pagó 9% anual convertible mensualmente y durante los 12 años restantes pagó 1% mensual, ¿cuánto recibe el hijo a los 18 años? Aquí lo entretenido es de que ya involucramos una variable adicional y es que en el planteamiento hablamos de 2 periodos. Es decir, es un solo tramo de tiempo desde que nace hasta los 18 años, pero hay una fracción de tiempo en la cual la tasa de interés que se va a aplicar es una y hay otra fracción de tiempo en la que la tasa de interés es otra. Se mantiene similar o constante el depósito que hace mensualmente, es decir, ¿qué es lo que cambia? El interés cargado a esa cuenta según el periodo. Entonces vamos por partes. El depósito son $100. La tasa de interés sería 9% entre 12 durante los primeros 6 años, porque dice 9% anual convertible mensualmente. O sea, la convertimos a 12, que es el 0.0075. Y después, en los últimos 12 años, donde 12 y 6 hacen los 18 años de vida que estamos hablando en el problema, estaríamos ya cargando el 1% mensual, ya directamente. En el primero hay que convertirla, ¿verdad?, a la fracción mes, y en este otro estamos hablando ya de manejar el pago directo, según la aplicación mensual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, se calcula lo que se acumuló durante los primeros 6 años con un interés mensual del 0.75, que es este que tenemos aquí. Los depósitos, factor de 1 más el interés elevado a 72. ¿72 de dónde sale? 6 años por 12 meses, ¿verdad? Porque cada año tiene 12 meses. 6 por 12, 72. Menos 1, igual, entre el factor de interés que hemos detectado. Al resolverla obtendríamos $9.500 con 70 centavos. Eso al final del año 6, ¿sí? Pero sucede lo siguiente. Durante los primeros 6 años se acumularon 9.500 con 70. Dicha cantidad continúa en la cuenta de ahorros, es decir, genera intereses durante los siguientes 12 años al 1% mensual. Es decir, lo que se estuvo manejando como depósitos mensuales durante los primeros 6 años, al finalizar se vuelve una cantidad única, que es esta que tenemos aquí. Pero esta cantidad única sigue devengando intereses durante los 12 años que faltan para retirarlo. Porque cuando hay un cambio en el interés, la cantidad resultante se vuelve una cantidad única. Y por lo tanto, esa cantidad es sujeta a el nuevo interés que se va a aplicar. ¿Cuánto es? 1% mensual. Por lo tanto, lo que siguiente que debemos hacer es encontrar el valor de esta cantidad, valor futuro, ¿verdad? De esta cantidad, cuando se cumplan los 18 años. En este caso, la fórmula es de recordarán ustedes, interés compuesto, ¿verdad? Para cantidad única. Monto va a ser igual a capital, por el factor de acumulación elevado al periodo. Entonces trasladamos los 9.500.70, factor de 1 más i elevado a la 144. ¿De dónde sale 144? 12 años por 12 meses. 12 por 12, 144. Igual, 39.813.79. Una cantidad bastante fuerte, partiendo de esto. Entonces, esto es lo que se obtiene al final de los 18 años cuando estamos considerando el valor que se acumularon en los primeros 6. Pero resulta que durante los siguientes 12 años, una vez pasaron estos 6, durante los siguientes 12 años, la persona de la que estamos hablando, el doctor González, siguió depositando $100. Es decir, que además de esta cantidad, hay otra cantidad que tenemos que encontrar, pero es así aparte de una anualidad, porque siguen siendo depósitos mensuales. Entonces, calculamos ahora lo acumulado en los últimos 12 años por los depósitos mensuales, recalcando que esta cantidad se volvió una cantidad única y la tiramos hasta el final del periodo de 12 años, llegando a obtener 39.813. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la anualidad o depósitos mensuales que sigue haciendo el doctor. En este caso solo trasladamos la información, aquí tenemos el 1%, ¿verdad? Que ya es mensual, no hay que convertirlo. Y resolviendo la expresión obtenemos 31.096.16. Por lo tanto, el hijo va a recibir cuando cumpla 18 años 31.096.16, que es la suma de todas las rentas de los depósitos mensuales que el papá hace desde el año 12 al 18, del año 7, perdón, al 18, ¿verdad? Durante 12 años, más los 39.000 que hemos encontrado aquí. Por lo tanto, él va a recibir 71.719.95.
Pueden ver ustedes de que el detalle relativo al cálculo no se complica en términos de aplicación, sino de interpretación, porque el hecho de haber llegado hasta esta cantidad, en muchos casos, algunas personas consideran que esto únicamente se suma al valor de la anualidad que falta, y no es cierto, porque esto, si lo trasladáramos en una línea de tiempo, estaríamos considerando del año 0 al año 6, pero resulta de que esta cantidad sigue en la cuenta de ahorros del año 7 al 18. Entonces sigue 12 años más. Por lo tanto, esta cantidad hay que aplicarle los intereses. ¿Me explico? En ese sentido, entonces, ahí tenemos el apartado de por qué obtenemos 71.719. Eso en el caso del monto. Ahora el valor actual de una anualidad se calcula con la siguiente fórmula. Aquí tenemos que el valor actual de una anualidad es igual a la renta, factor de 1 menos el factor de acumulación elevado a la negativo como exponente. O lo que es lo mismo, lo que habíamos hablado, de poner 1 sobre 1 más i. Así lo representa Mata, ¿verdad? Pero como les digo, ahí depende cómo ustedes se sientan más cómodos. Pueden hacer 1 sobre factor de 1 más i o poner 1 más i elevado a la menos n. Ahí queda al gusto de ustedes, como se sientan más cómodos. A es el valor actual, R es la renta y la tasa de interés y N el número de pagos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo. ¿Cuál es el valor actual de una renta por una... Bueno, una renta por una renta. Así está en el ejercicio, ¿verdad? Mensual de 225 depositada al final de cada uno de 10 meses si la tasa de interés es de 1.25 mensual convertible mensualmente. Quiere decir que la tasa en cuanto a periodo y capitalización es igual. Entonces no hay que trabajarla, no hay que convertirla. La renta son 225, el interés ya lo da, 0.0125, y el número de periodos 10. Retomando la fórmula, solo sustituimos, ¿verdad? 225, que es la renta, 1 menos factor de 1 más 0.0125 elevado a la menos 10, y todo eso entre el interés de 0.0125. Resolviendo, obtendríamos que el valor actual de esta renta es de 2.102.74. ¿Para qué nos sirve este dato? En finanzas, generalmente, la toma de decisiones se realiza el día de hoy, en el momento cero, el ya, aquí y ahora. Entonces, muchas veces hay muchas decisiones que en la proyección que se tiene a futuro, en la prospectación que se tiene del momento en el que se espera finalice, hay mucha incertidumbre de por medio. Entonces, es como que se les diga a ustedes, se les plantee, jóvenes, se les puede vender a ustedes una renta mensual de 225 durante 10 meses a la tasa del 1.25 mensual. Y esa corriente de fondos, yo se las puedo vender a ustedes en $3,000, por ejemplo. Si yo les digo que les voy a vender esa corriente de flujos en $3,000, lo primero que tienen que hacer ustedes es encontrar el valor actual, es decir, cuánto debe valer hoy esa serie de pagos que van a surgir dentro de los siguientes 10 meses. Entonces, ustedes no van a esperar 10 meses para saber cuánto vale. Nos auxiliamos de la fórmula y obtenemos un valor al día de hoy. Si el valor son 2.102.74, evidentemente ustedes no deberían comprarme la anualidad, no deberían comprarme esa renta. ¿Por qué? Porque yo les pido 3,000 y según los datos, lo más que vale hoy esa alternativa de inversión son $2,000. Entonces no conviene para ustedes comprarla. Distinto fuera, si yo les digo, les puedo vender esa alternativa y se la venden $2,000 exactos. Ustedes hacen el cálculo y detectan que lo que vale esa anualidad hoy son 2.102.74, les resultaría viable comprarla. ¿Por qué? Porque estarían pagando menos de lo que realmente vale. Ahí está la utilidad, ahí está el verdadero poder del uso del valor presente, que es la herramienta como más común, ¿verdad? De uso común en el ámbito de finanzas. Otro ejemplo. ¿Cuál es el valor en efectivo de un producto por el cual se pagan 380 trimestrales vencidos durante 2 años si se considera una tasa del 18% anual? En este problema tenemos la dificultad de que el periodo de capitalización es distinto del plazo de pagos. Pueden ver ustedes, 18% anual es el periodo de capitalización y los pagos son trimestrales, es decir, la tasa se aplica de forma anual y los pagos son trimestrales. En este caso estamos hablando del famoso caso de anualidades generales.
¿Qué es una anualidad general? Les adelanto. Es una anualidad en la cual el periodo de conversión del interés no es similar o no es equivalente al periodo de las rentas o pagos. Significa que hay que hacer un arreglo, hay que hacer un cambio. Y el más común, el más fácil es convertir la tasa que se está manejando en el planteamiento por una tasa equivalente que sea similar al periodo de las rentas o pagos. En este caso, recordamos lo que estuvimos viendo en la unidad 2, ¿verdad? Hablando del interés compuesto. Cuando hablábamos de eso, para convertir una tasa, hacíamos lo siguiente. Para encontrar la tasa J, que es la equivalente, era igual a M, que era el número de periodo de capitalización, factor de raíz M de 1 más I menos 1. Entonces, ¿cuáles son los valores a considerar? La tasa que buscamos, J, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es el periodo que estamos manejando para efectos de las rentas? Trimestres. ¿Cuántos trimestres hay en el año? 4. El valor que tenemos acá como factor es el mismo que tenemos como raíz, porque si se percatan M y M. Entonces, si ustedes identifican el valor que va como factor, de manera automática ya saben cuál es el valor que va en el radical. 4. 1 más 0.18, porque es el 0.18 que queremos convertir. Este anual lo queremos convertir a trimestral. Resolviendo entonces obtenemos 0.169. Entonces, la tasa efectiva de 18% anual es equivalente, y recalco, equivalente, no igual, sino equivalente a una tasa de 16.9 anual convertible trimestralmente. Entonces, esta tasa sí la podemos convertir a trimestral. ¿Por qué? Con los datos del problema tendríamos la renta, 380, el interés, lo que acabamos de encontrar como tasa equivalente entre el periodo de capitalización, que sería entonces 4, porque son trimestres, y el número de periodos 8, ¿verdad? Porque son 2 años por 4 trimestres. Entonces 2 por 4, 8. Retomando la fórmula, sustituimos datos, ¿verdad? Según hemos encontrado, y obtenemos que el valor actual de ese producto, ¿verdad? El valor en efectivo de ese producto, con ese esquema de pagos, es de 2.534.84. ¿Por qué es útil esto? Porque esto les puede servir, por ejemplo, si alguien les dice, mire, hay dos alternativas. Puede pagar usted el producto que va a comprar de contado, ya a un precio, o lo puede pagar en cuotas durante 2 años. Si ustedes hacen la equivalencia y comparan el valor en efectivo del momento, ¿verdad? El pago que se hace único contra el valor en intereses, de entrada podría parecer más atractivo todo el tiempo comprarlo de manera en efectivo para ahorrarse los intereses. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, si hacemos esto y estamos considerando de que el artículo que estamos comprando es una lavadora, por ejemplo, una refrigeradora, se me ocurre, ya de cierta condición, ¿verdad? Capacidad para que valga esto. ¿Qué pasaría si les dicen, señores, ustedes tienen dos alternativas? Pagarla durante 2 años a $380 trimestrales, ¿verdad? Que es el dato del ejemplo, o pagar $3.000 de un solo. Ustedes podrían decir, no, hombre, toda la vida pago mejor los 3.000, ¿verdad? Porque definitivamente me voy a ahorrar los intereses. Pero si ustedes hacen el cálculo del valor presente de ese artículo de que estamos hablando, detectan que no vale $3.000, vale 2.534. Entonces, una de dos, o desisten de continuar con la transacción porque no les es conveniente, o deciden mejor pagarla al crédito, porque al final van a pagar la misma cantidad de intereses. ¿Me explico? Entonces, repito, esa es la bondad del uso del valor presente, porque ustedes comparan en el momento actual, en tiempo real, la conveniencia o no de una inversión que puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les menciono, por eso les traigo ese contexto, para que sea más fácil de comprender, ¿verdad? Valor actual, 2.534. Aquí hay un par de ejercicios de práctica sobre lo que es valor presente y valor futuro, o monto, ¿verdad? De anualidades. Y cerramos el apartado con el cálculo de las rentas. ¿Qué es la renta? El pago periódico que se realiza a intervalos iguales. Y recordando, el pago periódico es idéntico en cada periodo. Si son $100 mensuales, son $100 mensuales a lo largo de todo el tramo de inversión. Si son $1.000, deben ser $1.000 para todo el tramo de inversión. Y así sucesivamente. Entonces, la renta se puede calcular a partir de la fórmula de valor actual o monto. Únicamente hay que despejar.
¿Qué es lo que generalmente se hace? Por lo menos desde la perspectiva práctica. Tenemos el monto igual a la renta más su factor de acumulación. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Todo esto que tenemos acá se pasa a dividir al monto. Así de simple. No hay que estar haciendo estos arreglos, no hay que estar haciendo estos cambios, no. Ahora, si alguien considera más útil manejar la fórmula directa, así como está aquí, está bien, no hay ningún problema, se puede hacer. Sin embargo, mi sugerencia es, si les piden que calculen una renta a partir de una cantidad futura o monto, hagan eso. Consigan el apartado del monto, planteen la ecuación y estos datos de acá solo los pasan a dividir. Punto. Si les dicen que ocupan una renta para encontrar a partir, de un valor actual, como en el caso de una amortización de un préstamo, por ejemplo, aquí tendríamos A en lugar de M. Y aquí el factor de descuento, entonces solamente lo pasamos a dividir. Así de sencillo. Pero bueno, partiendo de la premisa de que el autor ya nos da esta pauta, veamos cómo la encontramos con el uso de la fórmula. Veamos. Una persona compra una cámara digital de crédito, cuyo precio de contado es de 560. Realiza un pago de contado por 60 y conviene pagar el resto en 6 pagos vencidos iguales, por cada uno de los siguientes 6 meses. ¿Cuánto tendrá que pagar mensualmente si la tienda le cobra 1% mensual? Aquí, si se fijan, lo que estamos buscando es el pago periódico o renta, porque los demás datos ya los tenemos. Entonces, aquí estamos manejando, aquí es donde les quería mencionar. Si partimos de la fórmula del monto, estaríamos hablando de una cantidad que se va a obtener al futuro. Pero, como aquí estamos hablando de algo que se está dando en el momento cero, o sea, este es el precio de contado del equipo que estamos comprando, en este caso una cámara, damos una pequeña prima, ¿verdad? Un pago por adelantado de 60 y el resto lo convenimos pagar. Entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que deber? Serían los 560 menos el pago que hicimos, 500. ¿Estos 500 qué son? Valor actual. Porque es lo que hoy tenemos que pagar por el valor de la cámara. No es lo que vamos a esperar a pagar hasta el final de todos los compromisos. Eso sería monto. Sino que actualmente es un valor actual. El interés ya lo ha definido. Periodo de capitalización y periodo de pago sin ningún problema. Solamente se traslada. Y hablamos de los siguientes 6 meses. 6. Trasladando los datos a la fórmula, solamente sustituimos, ¿verdad? Y al final obtenemos 88.97. Significa que cada pago mensual debe ser de $88.96. Sencillo, práctico, con la única salvedad, como les mencionaba, de que estamos partiendo de la premisa de un valor actual, de un valor de hoy. Otro ejemplo, una persona decide ahorrar mensualmente durante un año para realizar un viaje de vacaciones. La cotización del viaje refleja que debe disponer de $1.500 en ese momento. Decide realizar depósitos mensuales vencidos en una cooperativa que le rinde 5% anual. ¿Cuánto debe depositar mensualmente para ahorrar la cantidad requerida? Aquí se puede ver ustedes que como la tasa de interés es anual, o sea, la aplicación de los intereses es anual y los pagos o depósitos van a ser mensuales, nos encontramos ante otro tipo de anualidad, que es la anualidad general, como la que habíamos visto en un par de ejemplos antes del que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual, convertir la tasa efectiva anual a una que se pueda considerar equivalente de aplicación mensual. Entonces, igual, ¿verdad? La fórmula ya lo vimos, y aquí es donde entra el cambio. M, factor de capitalización. ¿Cuántas veces se capitaliza en el año la tasa que necesitamos encontrar? 12, porque necesitamos que sea mensual. ¿Por qué? Porque los pagos son mensuales. Entonces, si sabemos que M es el factor y al mismo tiempo es el radical, este 12 es el mismo que tenemos aquí arriba. Y eso lo sustituimos con la fórmula del 1 más la tasa de interés anual, que es la que estamos queriendo convertir, 5%, y despejamos. Una vez resolvemos, obtenemos 0.0489. Entonces, esta tasa es la que dividimos entre 12, porque la requerimos mensual. ¿Ya? Una vez teniendo eso, solamente sustituimos. Pueden ver ustedes. Aquí tenemos A, que es el detalle de un valor actual. Y aquí tenemos M, que es un monto. Vean el denominador. 1 menos 1 más I elevado a la menos N. Este es el factor de descuento. ¿Sí? Vean este otro. 1 más I elevado a la N menos 1. Es el factor de acumulación de una anualidad. Por lo que les decía, en vez de hacer estos arreglos, únicamente pasamos a dividir lo que está en el factor al lado derecho. Eso es todo.
Y ahí nos resolvemos este detalle. Una vez se logra hacer el despeje, obtenemos 104.46. Por lo tanto, ¿cuánto debe ahorrar esta persona para disponer de $1.500 en un año para el viaje en vacaciones? Debe ahorrar mensualmente $104.46 mensuales. Así de sencillo. Entonces ven ustedes la bondad del uso de estas herramientas y sobre todo, como recalco, sobre todo, la gran utilidad que tiene el cálculo de los valores presentes para efectos de tener nociones para buenas tomas de decisiones en el momento cero. La actividad de la semana, anualidades vencidas, y es que después de haber dado lectura a los contenidos de esta semana, ingrese a la actividad y la evaluación consiste en ejercicios redactados como ítem de opción múltiple, es decir, está el planteamiento del ejercicio y una serie de respuestas, ¿verdad? Sobre el cálculo de valor futuro, valor actual y renta, que es lo que acabamos de ver. Y la prueba total tiene 10 ítems, de los cuales van a salir 5 de forma aleatoria, a resolver en 2 intentos tomando como calificación la mayor nota, ¿sí? Entonces, la fecha límite de participación el domingo, pero ya sabemos que siempre lo trasladamos hasta martes, ¿verdad? Y el tener la respuesta correcta en los 5 ítems que aparecen equivale a 10 puntos. Esta actividad sí es evaluada y tiene la ponderación del 30% del cómputo 2, es decir, la tercera parte. Ya hemos hablado que en la semana anterior se resolvía una guía de interés compuesto, que era un 30%. En esta oportunidad son anualidades vencidas, otro 30%, y ya solo nos queda entonces el parcial, que es el 40% restante del cómputo. La referencia bibliográfica es nuestro confiable Díaz Mata y Villalobos, ¿verdad? Para efectos de que la tengan como referencia por ahí. Así el apartado, jóvenes, para la temática de esta semana. Espero que puedan verificar, revisar y tener a mano el apartado del video para que lo puedan tomar en cuenta antes de resolver los ítems, aunque probablemente a esta hora más de alguno ya lo haya resuelto, ¿verdad? Entonces esperemos pues que sean resultados favorables, resultados positivos, para efectos de que vayamos construyendo ya la nota del cómputo 2. Yo me quedo hasta acá, jóvenes, ha sido un gusto, nos vemos hasta la próxima.